mis hermanos, compartir en esta mañana un mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Evangelio según Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13 de Mateo 25. Esta sección de Mateo corresponde a lo que se conoce como el Sermón del Monte, una serie de mensajes que Dios le da a través de Jesucristo a su pueblo Israel, de varios conceptos, entre ellos el concepto del fin del mundo, del fin de la era y el regreso o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ampliamente el Señor lo describe en Mateo 24, junto con una serie de señales que nos indicarían el tiempo en que Jesucristo volvería a esta tierra. Por lo tanto, Mateo 25 es la continuación de estos mensajes con respecto a la venida del Señor. Y el Señor Jesucristo utilizó en este Sermón del Monte varias parábolas. Entre ellas tenemos la parábola de la higuera, una parábola importantísima que nos indica el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos estudiado varias veces acá en la iglesia. Y el Señor Jesucristo en Mateo 25 sigue hablándole a sus discípulos a través de parábolas. Así que el tema de esta mañana es la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es una parábola? Es lo primero que debemos definir en esta mañana. ¿Qué se entiende por una parábola? Una parábola es una similitud o una comparación. Se trata de una narración ficticia de acontecimientos cotidianos o de la vida común, pero que tienen un significado simbólico o metafórico. O sea que lo que se está narrando no quiere decir lo que vivimos cotidianamente, sino que detrás de la narración está un significado simbólico. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesucristo nos sigue hablando para comparar cómo será el momento de su regreso. Esto incluye el arrebatamiento de la iglesia y su segunda venida en el Armagedón, al final de la gran tribulación. En esta parábola vamos a ver varios principios que el Señor quiere que nosotros hoy en día, como su iglesia, tengamos presente. Vamos a estar leyendo Mateo 25, 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas palabras las encontramos muy a menudo en las parábolas y en las palabras que Jesucristo nos dejó. Velad y orad, porque no sabéis el día en que el Hijo del Hombre vendrá. Y es constante este llamado. En esta parábola, el Señor nos recuerda la importancia de que nosotros permanezcamos velando. Y número dos, en esta parábola es una ilustración o una comparación o un retrato o un cuadro de lo que sucederá cuando Cristo venga por su iglesia. Así que si usted quiere saber cómo será el momento cuando Cristo venga por su iglesia, la parábola de las 10 vírgenes es un retrato, un cuadro de lo que va a acontecer. Bien, es importante que nosotros podamos identificar los personajes de la parábola. Y vamos a hablar acerca de estos personajes. Bueno, el personaje principal son las 10 viudas. ¿Ah? Vírgenes. Ok. Son 10 vírgenes. El personaje principal de esta parábola. ¿Por qué 10? ¿Por qué no 7, 8 o 15 o 20? Bueno, todo en la Biblia, cuando se habla de números, tiene un significado, porque Dios es un Dios de números. Todo lo ha hecho a través de los números o patrones. El número 10 en la Biblia es un número de prueba, dándonos a entender a nosotros que estas 10 vírgenes representan la prueba que la iglesia, vamos a ver, la iglesia va a presentar delante de Dios durante toda su existencia hasta que Él venga. Y son un número representativo de las iglesias. 10 vírgenes. Son doncellas vírgenes. La palabra allí es partenos, que habla de personas o mujeres que nunca se han casado. Vírgenes o doncellas. También tenemos en esta parábola otro personaje que aquí se le llama el esposo. El esposo, que en realidad es una mala traducción al castellano, porque la traducción correcta debería ser novio. Porque nosotros entendemos por un esposo aquel hombre que ya está casado. ¿Ok? Pero acá se está hablando del prometido, vamos a decirlo así, de la novia. Por lo tanto, nosotros lo conocemos, lo llamamos como el novio. ¿Ok? Ahora, ¿quién es este novio? ¿A quién representa este novio? Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 15, Jesucristo le dice a los judíos lo siguiente, Mateo capítulo 9, versículo 15.
Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo o el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Recordamos este episodio, ¿verdad? Y Jesucristo le estaba hablando a ellos que mientras él, como el esposo o el novio, estuviera presente, pues no había necesidad de ayunar, pero que llegaría el momento en que ese novio le sería quitado. Jesucristo está hablando de él mismo como el novio. Aquí en esta parábola, el novio representa a Jesucristo. Representa a Jesucristo. Bien, se dice que estas vírgenes, estas 10 vírgenes, estaban divididas en dos grupos que son claramente identificables en la parábola. Dos grupos de 5 vírgenes. 5 de ellas eran ¿cómo? ¿Cómo le llama la parábola? Prudentes. ¿Qué significa esa palabra? Prudentes. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Vamos a ver en esta parábola lo que significan estas 5 vírgenes prudentes y estas 5 vírgenes insensatas. Además de ello tenemos las lámparas, que todas tenían lámparas. También debemos nosotros, para entender esta parábola, saber qué significan o qué simbolizan las lámparas. ¿Cómo podemos nosotros saber qué significan las lámparas? Bueno, la misma palabra del Señor se interpreta ella misma. Y hay un salmo, el Salmo 119, 105, que dice, sabemos de memoria yo creo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Y hay otros pasajes, muchos pasajes, donde la palabra del Señor representa o está simbolizada como una lámpara o una antorcha. Pedro dice que tenemos la palabra profética, haciendo referencia a la palabra revelada. La palabra profética es más segura, a la cual hacemos bien a estar atentos como una ¿qué? Es la misma palabra, la palabra lámpara o antorcha. De tal manera que aquí las lámparas representan la palabra o la Biblia, vamos a decirlo así, ¿ok? La Biblia. También tenemos otro elemento que debemos identificar en esta parábola y es el aceite. El aceite necesario para que las lámparas puedan arder. Creo que este elemento simbólico es muy, pero muy conocido por nosotros dentro de la Escritura, y que en la Biblia el aceite simboliza o simbolizaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Vamos a ver, los que están viendo el estudio bíblico, los días jueves, hemos hablado muchísimo, pero muchísimo acerca de esto. El Espíritu Santo. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Ok? Todos estos elementos es necesario que los identifiquemos primero para poder luego aplicar. Recuerden que es una comparación. Aplicar de manera correcta esta parábola que el Señor Jesucristo nos presenta. Muy bien, definidos ya los personajes y elementos de la parábola, volvamos nuevamente a nuestro texto de Mateo 25 y vamos a ver lo que Jesucristo nos quiere decir con esta parábola de las 10 vírgenes. En primer lugar, o como primer punto en esta mañana, vamos a ver que todas las vírgenes tomaron sus lámparas. ¿Cuántas vírgenes eran?
10 vírgenes. ¿Cuántas de las 10 vírgenes tomaron sus lámparas? Todas. Todas las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. Bien, decíamos que debíamos identificar qué representaban las 5 vírgenes prudentes y qué representan aquí las 5 vírgenes insensatas, porque están divididas en 2 grupos. En esta parábola, las 5 vírgenes prudentes, esta palabra prudente significa estar preparada o precavida. La palabra prudentes viene de la palabra frónimos, significa estar precavido, ser sensato, ¿ok? Estar precavido. Y las otras 5 vírgenes, que son las insensatas, la palabra es moros, significan que son de cabeza dura. Cabeza dura. Son necias, absurdas, fatuas, ignorantes, bobas. Casi nada. Casi nada. Vírgenes prudentes, precavidas, sensatas, pero también tenemos 5 vírgenes que son unas cabezaduras, unas bobas. ¿Ok? Ahora, al final, usted debe ubicarse en uno de esos 2 grupos. Entre las vírgenes prudentes o entre las vírgenes insensatas o necias. Bien, ¿cuántas tomaron sus lámparas? Todas. Las 10 vírgenes tomaron consigo sus lámparas. ¿Qué es la lámpara? ¿Ah? La palabra de Dios. Las 10 vírgenes venían con su Biblia bajo el brazo. Todos los domingos. Se sabían versículos de la palabra del Señor. Se sabían capítulos completos de la palabra del Señor. Siempre testeaban en el WhatsApp, en el Facebook y colocaban versículos de la palabra del Señor. Y profesaban ser cristianas. Porque vamos a darnos cuenta que estas 5 vírgenes insensatas representan a personas que se dicen ser cristianos. Se dicen ser cristianos, se comportan como cristianos, pero son falsos. Y están entre nosotros. Y las 5 vírgenes prudentes representan a los cristianos verdaderos y que tienen el Espíritu de Dios. De tal manera que si usted la iba a identificar simplemente por la apariencia externa, no se podía, porque las 10 tenían sus lámparas. Todas tenían sus lámparas. En segundo lugar, vamos a ver que 5 de ellas entonces eran prudentes, pero 5 de ellas eran insensatas. O sea, la iglesia del Señor, y cuando hablo de la iglesia del Señor, me refiero a la iglesia local, a lo que nosotros llamamos templos. Cuando nos reunimos, como en el día de hoy, nosotros aquí estamos en la iglesia. Eso se llama la iglesia local. La iglesia mística o universal está compuesta por los que realmente tienen al Espíritu de Dios. Pero si usted se da cuenta, en el mensaje a las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, Cristo habla de manera general, pero el mensaje va dirigido de manera local a las iglesias locales. Porque allí se habla de personas que se dicen ser cristianos o que tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertas. Terminando con la última iglesia donde Jesucristo le dice, miren, ¿saben qué? Yo estoy a la puerta llamando. O sea, estaba afuera.
Personas que se llaman ser iglesia, pero Jesucristo no está dentro de ellas. Y así debemos entender el mensaje de las 7 iglesias a nivel local. De la misma manera debemos nosotros entender la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué 5 de ellas no entran a las bodas? Y 5 de ellas sí entran. Debemos entenderlo desde este punto de vista. De tal manera que Jesucristo nos está diciendo que las iglesias siempre, desde que fueron fundadas, van a estar constituidas por cristianos genuinos de verdad, pero también por cristianos de nombre, de apariencia o de religión, y que de esto no se salva ninguna iglesia. Así que no diga, bueno, aquí en Betel no pasa eso. Sepa lo que sí. No se salva ninguna iglesia. El trigo junto con la cizaña siempre van a estar allí, y por fuera son igualitos, son idénticos. Bueno, habían 5 insensatas, 5 sabias o prudentes, pero su apariencia externa no las podía delatar o darnos a entender quiénes eran cuáles. Las 10, tenían las lámparas. Ahora, hay un detalle importante que usted va a notar en las 5 prudentes. ¿Cuál es la diferencia con las insensatas? Las insensatas se caracterizaban por profesar, llevar sus lámparas, vuelvo y digo, la palabra de Dios, la Biblia, que la hablan, la profesan, la escriben, ¿verdad? Y tienen la palabra de Dios en sus vidas. Pero estas 5 vírgenes insensatas no llevaban consigo sus vasijas. Quiero que note este detalle. Dice el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Ok? Miren, están las vírgenes, tienen su vestido y tienen una lámpara. Seguimos leyendo. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus ¿qué? En sus vasijas, juntamente con sus... Ok, vamos a irlo descifrando. Las 10 tenían sus Biblias, tenían la palabra, la antorcha o la lámpara. Pero las prudentes, además de la lámpara, llevaban otro elemento, una vasija. Y en esa vasija llevaban el aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. 5 de ellas tenían consigo, además de la palabra, tenían en sus vasijas el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mientras que las insensatas no tenían el Espíritu de Dios. No llevaron consigo el aceite, aunque estaban junto con las 10 o con las otras 5. Estaban allí todas juntas, pero había una clara diferencia que nos crea aquí el detalle, porque 5 se pudieron entrar a las bodas y 5 no pudieron entrar a las bodas. En Mateo capítulo 7, el Señor nos habla de otra manera con respecto a este tipo de vírgenes insensatas que se dicen o representan a aquellos que se dicen ser cristianos, pero que no lo son. Fíjese cómo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, nos dice lo siguiente: no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
no el que dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, fíjense cómo lo sigue describiendo a este tipo de personas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, son personas que profetizan o que hablan la palabra, tienen Biblia, tienen mucha palabra, como las 5 vírgenes que también tenían las antorchas o las lámparas. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hasta demonios echan fuera. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Milagros. ¿O es que acaso los milagros solamente no lo hacen los siervos del Señor? Milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo mismo que hicieron las vírgenes, Señor, Señor. Al final las vírgenes dicen esta misma expresión, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dice Jesucristo? De cierto les digo que, ¿quién sos vos? Como decimos aquí. ¿Y quién eres tú? Si yo no te conozco. Yo no te conozco. Pero así están dentro de las iglesias, aparentando ser cristianos, y nosotros somos incapaces, no podemos identificar por fuera quiénes son y quiénes no son. El libro de Judas, versículos 17 y 19, hablando de el último tiempo, nos habla de este tipo de personas que no tienen el Espíritu de Dios, que no tienen el aceite como estas 5 vírgenes insensatas. Versículo 17 de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo o en el último tiempo, porque Dios divide la historia del hombre en tiempos, en ciclos de tiempo. Y este que estamos viviendo nosotros de la iglesia, la Biblia lo llama el último tiempo. Dice que en este último tiempo, ¿qué va a pasar? Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen, ¿qué? No estamos hablando de cristianos, mis hermanos, no estamos hablando de cristianos, genuinos o verdaderos, pero sí estamos hablando de personas que se llaman cristianas o que nosotros las conocemos como cristianos y están entre nosotros, pero no tienen el Espíritu de Dios. No cuentan con el Espíritu de Dios o el aceite simbolizado en la parábola de las 10 vírgenes. Las prudentes entonces son o representan a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, que tienen la palabra de Dios, pero que también tienen al Espíritu de Dios morando en sus vidas. En tercer lugar, vamos a ver que hay una larga espera, o va a haber una larga espera para que el novio aparezca. Versículo 5 de Mateo 25. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas
y se durmieron. La palabra del Señor nos dice que va a haber para nosotros, o para nuestro punto de vista, va a haber una demora, o que el Señor se está tardando. Y es el tema de muchos burladores, ¿verdad? Cuando uno le dice, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, y grita uno por allá, vendrá en Morrocoy. Y dice otro, tienen años en eso y nada que llega. Y nos salen estos burladores con estas cosas, ¿verdad? Y para nuestra perspectiva, el tiempo se va a hacer largo. Ahora, el hecho de que el tiempo se nos haga largo va a traer como consecuencia lo siguiente que vamos a ver acá. Lo que le pasó a las 10 vírgenes, no solamente a las 5 insensatas, a todas. A todas. Ahora, el peligro que existe en esta tardanza en que el esposo aparezca, ¿cuál es el peligro? Quedarse dormido. El peligro es quedarse dormido en esta tardanza. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 con respecto a la espera de nuestro Señor Jesucristo, haciendo una alegoría también con la noche, las tinieblas o la oscuridad y el quedarse dormidos? Lo contrario de dormirse es la palabra velar, que Jesucristo utiliza acá en esta parábola, estar velando. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo. Mis hermanos, hay que conocer el tiempo. Yo insisto en esto. Hay cristianos que no saben qué tiempo están viviendo. No estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Hay que conocer el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y déjeme decirle que si Pablo lo dijo en ese tiempo, ¿cuánto más estará cerca hoy esta salvación que cuando creímos? Dice, la noche está ¿qué? Avanzada. En esta parábola, ¿en qué momento llega el esposo? ¿En qué momento llega el esposo? Ahí dice claramente cuándo fue. A la medianoche. Mateo 25. Que a la medianoche ellas comenzaron a cabecear allí ya, ¿verdad? Y se durmieron. Y de repente se escucha la voz. Llega el esposo. Ya viene el esposo. Y Pablo nos dice que la noche está avanzada. O sea, está bien oscura ya la noche. Podemos decir, bueno, estamos ya a medianoche ya. Cuando las tinieblas están más fuertes. ¿Ustedes creen que ahorita en el tiempo que estamos viviendo, las tinieblas de la maldad no están, pero fuerte? ¿Están espesas o está clarito? Yo creo que los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, nos muestran que la noche está avanzada. Las tinieblas, la maldad se ha multiplicado. La noche está avanzada. Dice, y se acerca el día. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mis hermanos, nos encontramos en un tiempo donde las tinieblas están arropando el mundo.
Y para aquellos que creen que el mundo va a mejorar, déjenme darle una mala noticia. No va a mejorar. No va a mejorar, y entiéndalo de una vez. No va a mejorar. Y con esto no quiero decir que de repente nosotros como país podamos tener un tiempito de alivio. Lo podemos tener, claro que sí. Depende de nosotros la iglesia, por supuesto, porque la situación en que estamos nosotros es a consecuencia de nosotros la iglesia. Pero déjeme decirle que a nivel general el mundo va a ir empeorando. Va a ir empeorando en todos los sentidos. Porque es lo que la palabra del Señor nos muestra. Y el apóstol Pablo nos sigue hablando acerca de esto. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aquí la tiniebla se asocia a la oscuridad o a la noche. Y la noche se asocia a los que están durmiendo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué nos dice? ¿No qué? Durmamos. ¿Esto es literal o qué? ¿Es literal? No es literal. O sea, usted no va a decir, bueno, de aquí en adelante yo no voy a dormir más. Sepa lo que ya yo no voy a dormir más. Voy a estar, pero con los ojos pelados hasta que Cristo venga. Lo más seguro es que lo encuentre loco. Porque necesitamos dormir. Ahora, ¿de qué nos está hablando Pablo aquí? No durmamos. Nos está hablando en sentido figurado. Porque hay cristianos que están dormidos en las tinieblas. Las tinieblas del mundo les ha provocado sueño espiritual. Como a muchos, esta pandemia les dio unas vacaciones espirituales, no sé, se tomaron como unas vacaciones. Y están roncando, miren. Hay muchos que todavía están roncando espiritualmente. Cuando la Biblia nos dice que en este momento de oscuridad es cuando debemos tener los ojos más pelados. Pila. No durmamos, dice acá Pablo, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, ¿cuándo duermen? De noche. Bueno, algunos duermen de día. Pero es lo normal, ¿verdad? La noche, dormirse, a dormirse. Los que duermen de noche duermen. Y los que se embriagan, también de noche se embriagan. Algunos irán por allí, otros hasta de día. Pero es lo normal, ¿verdad? Era lo normal. La noche para dormir y para embriagarse. Pero de noche se embriagan. Pero nosotros no, ¿qué pasa allí? Nosotros que somos del día, no somos de la noche. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta parábola, mis hermanos, nos va a enseñar varias cosas. Varias cosas. Tenemos entonces que esa tardanza de Jesucristo, del novio, va a ocasionar que por las tinieblas del mundo, por la noche en que estamos, muchos de nosotros nos durmamos. Nos durmamos. Repito, ¿cuántas de las vírgenes se durmieron? Todas se durmieron, incluyendo las 5 prudentes, también les dio sueño y se durmieron. Pero gracias a Dios, siempre hay una voz por allí. Volvamos a Mateo 25. Hay una voz que clama. El cuarto punto que vamos a desarrollar esta mañana es que se anuncia la llegada del novio. Versículos 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Ahora, otro detalle que nosotros debemos tomar en cuenta para entender también esta parábola es conocer cómo eran las bodas en el oriente, incluyendo Israel, muy distintas a las nuestras. Las bodas orientales consistían en 3 pasos.
Paso número 1, el desposatorio o el desposorio también. ¿En qué consistía el desposorio? En que los padres convenían, yo quiero casar a mi hija con tu hijo, o yo quiero casar a mi hijo con tu hija, y los padres hacían el contrato y se daba la dote. Allí los hijos no tenían mucho que ver allí. Y usted diría, Dios mío, ¿y durarían esos matrimonios así? Bueno, déjeme decirle que dura más que los de ahorita. Todavía esto se practica en el Medio Oriente. Usted ve la cultura de los árabes, de esas personas, ellos practican eso. Y eran los tiempos o el contexto de esta parábola también. Era el primer paso. Eso podía durar un año, ese proceso. El segundo paso es lo que nosotros llamamos el noviazgo. El segundo paso era cuando el novio iba con sus amigos a la casa de la novia a buscarla y llevársela a su casa. El segundo paso. Y en ese segundo paso se hacía generalmente en la noche. Y todos los invitados necesariamente tenían que llevar una lámpara, con el aceite, por supuesto, porque esa era la garantía de poder pasar en el cortejo para el tercer paso. Y es precisamente lo que estamos viendo acá a la medianoche, es el segundo paso, el cortejo. Y las que están esperando eran las acompañantes de la novia. Usted diría, pero ¿por qué 10 vírgenes? O sea que Jesucristo se iba a casar, o el novio se iba a casar con 10. No, no se iba a casar con 10. Esas vírgenes eran las acompañantes de la novia. Y se unían al cortejo en la noche, y para poder unirse al cortejo necesitaban necesariamente una antorcha con aceite para poder llegar allí. Bien, se anuncia, allá viene el novio con la novia, ya viene el cortejo. Tenemos que irnos al tercer paso de las bodas judías, que era la cena de las bodas. Esta cena de las bodas se hacía en casa del novio o del padre del novio y duraba 7 días. Dirían náguara. 7 días era la fiesta de las bodas. Dios siempre, mis queridos hermanos, nos va a traer una voz que nos va a anunciar, hey, acuérdense, allá vengo, ya vengo, están como dormidos, ya vengo, estén pendientes, porque ya vengo. Estos son los anuncios proféticos de Dios que nos hacen a cada instante en nuestra vida, o recordándonos, acuérdense que ya vengo, acuérdense que ya vengo, prepárense, porque ya vienen las bodas del Cordero. Amén. Y en quinto y último lugar, vamos a ver que 5 entraron a las bodas y 5 se quedaron por fuera. Seguimos leyendo, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alegraron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La salvación, mis hermanos, es individual. Que mi papá es cristiano o mi mamá es cristiana, bueno, allí yo tengo ese aceite ahí de reserva. No. La salvación es individual. Individual. Cada quien debe prepararse con su aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu de Dios. ¿Tienes al Espíritu de Dios en tu vida? Pero mientras ellas iban a comprar, ellas pensaron que le iba a dar tiempo. Se anunció que ya el novio estaba saliendo de la casa de la novia.
Ellas dijeron, bueno, tal vez nos da tiempo de unirnos a la caravana para entrar a la fiesta de bodas. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. 5 pudieron entrar, las otras 5 no pudieron entrar. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, yo era cristiano. Señor, yo asistía a la iglesia Betel todos los domingos. Señor, yo llevaba la Biblia. Señor, si hasta yo colocaba en el WhatsApp mis estados la palabra, tu palabra la colocaba siempre, todos los días la colocaba. Señor, si mi mamá y mi abuela eran cristianas, pero tú no. Yo no te conozco a ti. Termina el Señor diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es interesante que siempre, siempre, siempre que el Señor habla acerca de su venida, Él lo que dice es que el día y la hora nadie lo sabrá. Pero desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, sí nos dice que los tiempos sí los debemos saber. Todo cristiano debe entender en qué tiempo el Señor ha de venir. Y creo que la palabra del Señor, en todos los estudios que hemos hecho acerca de los tiempos que estamos viviendo, nos indican que estamos en ese tiempo, mis hermanos. No sabemos el día exacto. No sabemos el momento en que va a venir, pero debemos entender que Cristo viene pronto, mis hermanos. El tiempo se nos acaba. ¿Qué va a pasar ese día cuando Cristo venga por su iglesia? Esta parábola nos dice que de las 10, 5 pudieron entrar porque tenían el Espíritu Santo. Eran cristianos de verdad. Pero 5, aunque tenían mucha Biblia y la apariencia por fuera les decía que sí, eran vírgenes y estaban preparadas, 5 no tenían el Espíritu de Dios. Ellas no se fueron o no pudieron entrar. Si nosotros vamos a hablar de porcentajes, a ver los matemáticos acá, hablemos de un porcentaje. ¿De qué nos está hablando esta parábola? Dice que así, igual o semejante o parecido va a ser cuando Cristo venga. Para que tenga usted una idea, vamos a dividir la iglesia en las 2 naves de bancas a un 50%. Esto nos está diciendo que un 50% de la iglesia local se va a quedar. Se va a quedar. No sé si este lado o este lado. No sé cuál de los dos lados se va a quedar. Para que usted entienda, hermano, cómo va a ser ese día. Que vamos a estar llenos aquí, estamos llenos de gente que uno dice, oh, son cristianos todos, sí, todos son cristianos. ¿Por qué? No, porque se parece cristiano, se comporta como cristiano. No sabemos si tiene aceite o no tiene aceite. Lamentablemente no tenemos una varilla para medir el aceite como los motores. Y yo decía, qué bueno que se pudiese inventar un espiritómetro, así como se mide la temperatura, todo el que va entrando, ¡pic! ¡Pic! Diga, ¡pic! Error. No, manito. Tú no tienes el Espíritu de Dios. Pero mis hermanos, eso no nos compete a nosotros. No nos compete a nosotros. Lo que a usted sí le compete es que usted esté seguro de que usted es un hijo de Dios y que usted tiene el Espíritu de Dios y que no esté engañado como estas 5 vírgenes insensatas. Las apariencias engañan. Esto es muy cierto. Las apariencias engañan. Así que mis hermanos, velemos. Velemos porque el tiempo de la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero lo que nos quiere siempre el Señor nos va a decir que Él va a venir y la gente no lo va a esperar ese día.
La gente no va a estar pendiente de que el Señor viene. Siempre dice, cuando menos lo esperéis, allí es que va a venir. Y es el peligro que nosotros podemos tener, mis hermanos. Así que, ¿en cuál te anotas tú? ¿En las 5 vírgenes que no pudieron entrar fueron insensatas? ¿O las 5 vírgenes que contaban con el Espíritu de Dios, que fue la garantía de poder entrar a las bodas del Cordero?